Padre, te damos gracias en este día, Señor, por estar aquí en tu presencia una vez más. Te pedimos, Santo Dios, que tú realmente te manifiestes en nuestra vida en el día de hoy, Padre. Que tu presencia, Señor, esté en este lugar. Que tú seas realmente que dirijas este estudio, Señor, que cada palabra sea para edificación nuestra, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Okay. Hoy traigo un estudio al cual le puse por nombre ¿Quién es Jesús? El propósito de este estudio es estudiar a Jesús, no solamente desde el punto de vista de la obra que vino a hacer, sino ver su manifestación a través de las profecías cumplidas en Jesús. Por lo tanto, vamos a ir paso a paso. Cualquier ayuda, cualquier comentario, ayuda que ustedes quieran añadir, es bienvenida. La primera pregunta que tengo es ¿de dónde procede Jesús? Y aquí tengo dos puntos. En uno no me voy a detener mucho, porque lo quiero tocar más adelante en otros estudios, que es que Él procede espiritualmente. Lo encontramos en Juan 1.1, donde ahí dice en Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, que Él es desde la eternidad, es el principio y es el fin. Y el segundo es humanamente. Ahí me quiero ir hacia el libro de Mateo, el capítulo 1, el versículo 1. Y yo tengo que confesar que cuando yo comencé mi vida cristiana, que yo iba a comenzar a leer el libro de Mateo, esta genealogía se me hacía engorrosa, pesada. Yo trataba de esquivarla, de darle de lado, de no leerla. Pero haciendo este estudio me di cuenta de cuán importante es esta genealogía y que realmente no está puesta por gusto en la palabra de Dios. Ahí dice en Mateo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí nos está revelando, primeramente, esta genealogía nos revela de que Jesús viene a través de Abraham. Y esto es bien importante, porque a Abraham se le dio una promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y a través de quien van a ser benditas todas estas naciones es a través de Jesús, es a través del Mesías. Y nos está revelando a través de estas genealogías que Jesús viene a través de Abraham. En Mateo 1.6, ahí nos dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Ahí también nos da la otra parte de la genealogía, que es el reinado, que viene a través del rey David. Esta genealogía ya nos está revelando dos profecías en Jesucristo. Una que viene a través de Abraham y la otra que viene a través de la casa de David. A David también se le fue dada una promesa. Esta promesa la podemos ver en el libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12 y 13. Samuel 7. Samuel 7, sí. Versículo del 2, sí. Sí, segunda de Samuel. Segunda de Samuel. ¿Ya la encontraste? Perdón, ¿es segunda de Samuel 7 o 12? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 2 y 13. 2 y 13. Dice la palabra: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Su reino. 13 también. Sí. Él edificará tu casa a mi nombre,
y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino, de su reino. En realidad, no digo el trono de tu reino, sino de su reino. Está hablando del reino nuevo que de viene. su reino, del reino de Cristo. Cristo. Sí. Porque venía a través del linaje de David, porque le fue prometido. Y en el mismo Salmo, en el Salmo 89, los versículos 3 y 4 y 34, 37. Estoy tocando mucho los pasajes porque quiero que se vea que todas estas son profecías que fueron dadas con anterioridad y que son cumplidas en Jesús. El 3, versículo 3, ¿no? 3 y 4. Dice la palabra: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Amén. Y los versículos 34, 37, que ahí dicen: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado con mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Amén. El mismo David, el mismo rey David después, en el libro de Samuel, en el capítulo 23, versículos de 2 a 5, él mismo confirma esto. El 2 y 5. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, 23, 2 y 5, ¿no? 23, 2 a 5. Y David consultó a Jehová diciendo, e iré a atacar a estos filisteos. No, segunda de Samuel. Oh, estoy en primero. Por eso digo, bueno, yo creo que no. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mí, en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Amén. 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 Son profecías. El mismo rey David después, él mismo declara que esta profecía está sobre, de que realmente su reinado será perpetuado eternamente, pero no en él, sino a través del Mesías. Estas profecías son interesantes. A veces escuchamos por ahí personas que hablan de supuestos profetas en la humanidad, que dicen una profecía que se cumple ahora y hacen mucho alboroto, hacen mucho ruido. Aquí estamos hablando de profecías que están puestas sobre la vida del Mesías, cientos de años antes, miles de años antes de su venida, antes de su nacimiento, y que se van cumpliendo en él. No estamos hablando de una profecía, son muchas profecías, son cientos de profecías que hablan del Mesías, y todas se cumplen en un orden cronológico, todas, unas detrás de otras, en un orden exacto, cronológicamente se van cumpliendo, sin ningún fallo y sin ningún defecto, sobre una persona, que no cualquier persona, sabemos que es el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Por eso es que es ir desmenuzando poco a poco, ¿quién es este Jesús que viene? Ahora, nosotros, dice la palabra de Dios que somos la esposa, pero cuando uno va a tener una relación con una persona, uno primero trata de saber quién es esa persona, de conocerlo. Primeramente tú conoces a una persona de lejos y tienes como especie de una impresión de esa persona, y después comienzas a conocer un poco más de cerca hasta que llegas a conocerlo en la intimidad. Amén. Así es la relación de nosotros con Jesús. ¿Quién es Jesús? La Biblia nos lo va revelando. Primero, ¿quién es el que viene? ¿Quién es este Salvador que viene? Y te empieza a dar profecías. Mira, este es el Salvador que viene. Él va a ser así. Y esas profecías se van cumpliendo en Jesús. Vamos a ver ahora en el estudio cómo se van cumpliendo aquí, cómo comienzan a cumplirse. En el libro de Mateo dice, porque toda esta profecía tiene un carácter mesiánico.
Sabemos, por ejemplo, que Jesús viene a través de José, aunque José no es el padre biológico, natural de Jesús, fue legalmente su padre. En un momento él quiso quitarse esa responsabilidad encima, porque él vio que María estaba embarazada y decía, wow, eso es mío. Nunca se había visto ni nunca se vio. Nunca se vio ni se verá jamás. Entonces, en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 a 20. Ahí dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es interesante, ¿no? José no tomó tampoco una decisión apresurada. Él estaba meditando en lo que había sucedido. Y meditando en esto, en los pasos que él iba a dar, entonces, como Dios sabe todas las cosas, y eso estaba dentro del plan de Dios, pues Dios le envió un ángel de su parte que le revela a Dios, a José. Dios le revela a José lo que estaba sucediendo. ¿Entiendes? No, y es algo interesante porque a través del Antiguo Testamento, Dios enviaba un ángel a hablar, por ejemplo, envió un ángel a hablar a Moisés, envió un ángel para hablar a Josué, a Gedeón, a muchos. Envió un ángel para hablar sobre Sansón, la liberación de su pueblo sobre los filisteos. Envió un ángel para hablar acerca del nacimiento de Cristo y de Juan. Pero también tuvo que enviar un ángel a José para decirle, este hombre, este niño, es hijo del Dios Altísimo. Amén. Hasta le dijo, tú le pondrás su nombre Jesús. En otras palabras, José como autoridad, como cabeza de la familia, como hombre, en el Antiguo Testamento, era el encargado de poner el nombre. Por eso le digo, tú serás el encargado, no María, tú serás el encargado de ponerle Jesús, el cuño de ese nombre. Por eso no es cualquier hombre que tú vas a, el que tiene él en el vientre, es el que es concebido del Espíritu Santo. Es concebido del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero que hay algo aquí cuando yo estaba leyendo los pasajes estos del nacimiento una vez más, me pude dar cuenta que Dios no toma a cualquier persona para hacer una obra. María y José fueron instrumentos, vasos que Dios tomó para hacer su obra. Eran personas humildes, capaces de escuchar a Dios, su palabra, de seguir sus instrucciones y de obedecerle. Que eso es a veces cosas que nos faltan en nuestras vidas. A veces ellos no argumentaron con Dios, ellos no, así que José pudo haber dicho, bueno, pero como que él pensaba, no, eso es una deshonra grande de que una mujer estuviera embarazada y no fuera de cabeza de familia. En la cultura hebrea, que era una cultura patriarcal, donde la cabeza de la familia tenía que ser honrada de todos los puntos de vista, eso traía una deshonra grande sobre su nombre. Primero, él no la acusó en público, no dejó que le hiciera nada malo. Y segundo, cuando el ángel se le revela, él no argumenta con el ángel, él no pone nada en contra, sencillamente escucha y obedece. Eso es algo que debemos nosotros aprender en nuestras vidas. Siguiendo con Jesús. Ahora, José, como hijo de David, como venía como el linaje de David, está dentro de un proceso histórico en esta parte que la Escritura nos revela, y es que hay un emperador romano que en aquel tiempo la región de Israel era gobernada por Roma, ¿no? Estaba bajo el dominio de Roma, y hay un emperador romano que quería hacer un censo en lo que es Israel, y producto de este censo, José se traslada donde ellos vivían en Nazaret, se trasladan a Judea, a la ciudad donde era, de Belén. Belén. Y aquí se cumple otra profecía. Belén, sí. Pequeña en todas las... O Belén Efrata. Y esa profecía que se encuentra en Mateo 2, versículos 1 a 6,
Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa profecía la podemos ver revelada en el libro de Miqueas, el capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5. 5, 2. Qué interesante, literalmente. Amén. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Y es importante, porque cualquiera que lee, que hace el salto este de Miqueas a Mateo, piensa, una persona que se acerca por primera vez a la Biblia, pues cree que eso fue un día para otro. Transcurrieron 400 años de silencio, quizás de 400 a 500, 450 años. Quiere decir que fue una profecía que se cumplió exactamente. Exactamente. Y por ejemplo, que es un detalle, cuando leemos el versículo, el capítulo 2 de Mateo y el versículo 6, uno como que le da la impresión que es una pregunta que Dios está haciendo. Porque dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Si tú le pones de entonación, capaz que lo que está la intención es, tú no eres la más pequeña. No, en realidad Dios está diciendo, tú eres pequeña, pero no vas a ser pequeña porque mis hijos van a ser ahí. Sí. Ahí es interesante porque para Dios no es nada que sea insignificante. Esta ciudad pequeña, quizás como otras ciudades del mismo Israel en aquel tiempo, es como yo me analizaba, ¿no? A veces aquí en esta nación, para hacer un paralelismo, y tú preguntas ciudades como Miami, todo el mundo, wow, Miami, la gran ciudad de la Florida, o hablas de Orlando, la ciudad donde está Disneylandia, puedes hablar de Tampa, en San donde queda Tampa, pero a veces cuando me preguntan, ¿dónde tú vives? Yo vivo me han dicho, ven acá. Yo no sé, eso a lo mejor está en el mapa. ¿Y dónde queda eso? Me han dicho, ¿y dónde queda eso? ¿Dónde está eso? No, eso está allá, en un pueblito pequeño. Ah, un pueblito, existe. Ah, un pueblito pequeño. Allá tú vives. Bueno, me parece que quizás desde ese punto de vista, así era Belén en aquellos tiempos. Ajá. Belén Efrata. Era una cosa tan pequeña, tan insignificante, que la gente decía, ah, de Belén, ah, sí. De aquella parte pequeñita, insignificante, de esa parte pequeña, insignificante, de allí el Señor levantó un Salvador. Precisamente hoy en la mañana yo estaba leyendo sobre ese tema y cuando estaba buscando, dice que posiblemente habitantes, los que habitaban en el Belén de Efrata eran de 200 a 400 personas. Imagínense, en la ciudad donde vivían miles, millones de judíos, Belén vivían 200 a 400 personas nada más. Quiere decir que era, como decimos hoy, un batincito, algo arcaico. Sí, un grano de arena en el desierto. Sí, era algo que no, ya... Y lo importante de esto es que si vemos, ellos estaban en Nazaret. Aquí se cumplen dos profecías. Jesús vendría a ser llamado Nazareno. Ellos eran de Nazaret, ellos vivían en Nazaret. Y cuando viene la persecución de los niños, ellos tienen que salir para Egipto. Y ahí se cumple otra profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Y otra profecía más que se cumple. Y para que se cumpla que nació en Belén de Judea, tiene que venir un instrumento humano. Un emperador se le ocurrió hacer un censo, nada más y nada menos que en Israel. No en Roma, porque era romano, se le ocurrió hacer en Israel. Voy a censar Israel, esta parte de que queda bajo el dominio de mi reino, lo voy a censar. Y ese censo provoca que José se tenga que mover con María, que está encinta, en ese momento está embarazada, tenga que moverse con él hacia Belén. Y cuando llega entonces a Belén de Judea, dice que llega al término de sus días. Dios todo lo tiene planificado, tiene cada momento, cada detalle, cada segundo, todo está en las manos de Dios. En las cosas, en Dios nada es casual.
Los tiempos de Dios todos están establecidos, para él nada es casual. En ese momento de censo era el momento justo que se culminaba los días del embarazo de María. Y estando ahí en Belén de Judea, dice que nos hay un lugar para ellos y en un pesebre. Ahí dice que nació Jesús. Un detalle bonito también, lindo. Mira qué diferencia. Dios, todo esto que pasó con el emperador Herodes, que hizo que mataran personas, niños de menor de 2 años, si tú vas a eso, te das cuenta que eso mismo ocurrió en Egipto, cuando Moisés sacado de las aguas. Y sabemos todo que Moisés fue el instrumento que Dios usó para libertar al pueblo de Israel de Egipto, sacarlo de Egipto. Ahora, esto mismo ocurrió en Israel. Ahora no ocurrió en Egipto. Mira qué clase de contraste. Dios sacó liberó un hombre, ayudó a un hombre en Egipto para sacar a su pueblo de Egipto. Ahora Dios se reveló a través de Cristo para nacer en el mismo Jerusalén y sacarlo. Porque el evangelio, la salvación, no vino solamente para los judíos, vino para el mundo entero. Para el mundo entero. En otras palabras, Dios no hace las cosas iguales, Dios todo lo hace diferente. Dios lo hizo, llamó de Egipto, sacó a Moisés para sacar al pueblo. Y ahora llamó de Egipto a su hijo para libertar a su pueblo. Ya no es una esclavitud, una esclavitud física, sino una esclavitud espiritual. Sí, tenemos que seguir. Sí. En el nombramiento, en cada rey hay un nombramiento. Es decir, cuando un rey va a ser puesto, o antes de ser ungido, hay un nombramiento, hay una unción, un nombramiento. Jesús tiene un nombramiento mucho antes de nacer. Y con eso quería terminar este estudio hoy. Ese nombramiento lo vemos en el libro de Isaías. No me quiero adelantar porque quiero hablar de la parte espiritual en otros estudios más adelante, quién es Jesús. Estoy tocando la parte sobre las profecías y tratando de no emocionarme porque nos vamos para la parte espiritual. Hay mucha revelación en cada pasaje y muchos pasajes que estaba leyendo hoy, hay mucha revelación. Y que quizás hable uno de ellos antes de terminar el estudio. Isaías 9:6. Este es un pasaje muy conocido por los cristianos. Amén. Y ahí dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué interesante. Este es Isaías. Isaías es un profeta. Yo estuve buscando la referencia a través de la Biblia y espero que las referencias en esta Biblia estén correctas, ¿no? Que dice que vivió entre el 700 y el 680 a.C. Es decir, que esta no fue una profecía 5 años antes de que naciera Jesucristo, ni 10 años, fueron alrededor de unos 700 años antes de que Jesucristo naciera. Y él está profetizando lo que va a suceder, que van a ser un niño, y que este niño no va a ser un niño cualquiera, que este niño va a ser el mismo Dios encarnado por todos los atributos que él trae. Ya él trae los atributos del rey, no de cualquier rey, sino del rey verdadero, que dice que va a ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es interesante, porque dice que Padre solo tenemos uno en los cielos, pero dice que este niño también va a ser llamado Padre eterno. Esto contrasta. Contrasta con los caminos de Dios, lo hemos visto en otros estudios, son más altos que los caminos del hombre y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Nosotros no podemos argumentar con Dios, ni podemos tratar de contradecir lo que está escrito. Dios se revela a través de su palabra y esta profecía es una profecía que se cumple en Jesucristo. Él es Dios fuerte. Él dice que es admirable consejero, es Padre eterno y es príncipe de paz. Amén. Amén. También quería dar un dato, que Miqueas, el otro profeta del cual estamos hablando, ya muchas otras más profecías que voy a tocar en otro estudio más adelante,
Dice que vivió entre 740 y 700 días antes de Cristo, sin contar los Salmos y sin contar Génesis, que son también mucho más atrás. El pasaje que tenía que hablar con ustedes, ya que él estaba hablando de los ángeles, y yo no lo tomé, pero ese pasaje me tocó mucho en mi corazón hoy. Cuando Jesús nace, se revela a los pastores. Qué interesante. No lo quería tocar porque no quería hacer tanto. Antes de Jesús nacer y antes que viniera este ángel a revelarse a José, vino un ángel, el ángel Gabriel, y se le revela a Zacarías. Porque aquí viene uno delante de Jesús, el cual enderezará. Dice que allanará todo el monte y llenará todo collado. Dice que él prepara el camino del Señor. Dice que allanará el camino, en un sentido, va a preparar el camino del Señor. Y este ser era Juan el Bautista, que dice que iba a ser ungido desde el vientre de su madre. Cuando él se hace esta revelación, dice que Zacarías era sacerdote. Zacarías, padre de Juan el Bautista, no era progenitor, era un sacerdote que servía en el templo. Y le tocaba quemar incienso, ¿no? Hacer lo que se hacía en los sacerdotes, ese era su turno. Y era un hombre. Era un turno que tocaba cada cierto tiempo, no era, sí. Era un privilegio una vez al año o en la vida, dos o tres veces en su vida. Exactamente. Y le tocaba. Pero si vemos la vida de Zacarías, ya era un hombre de avanzada edad. Tiene una analogía con Abraham, era un hombre de avanzada edad y su mujer era estéril, una analogía con Sara. Pero dice que eran personas justas delante de Dios, vivían justamente delante de Dios. Y dice que cuando él va a quemar el incienso allí, dice que se le aparece un ángel. Amén. Y el ángel le revela lo que va a pasar. Le dice que su mujer va a quedar encinta y que este ser que va a estar en su vientre va a ser ungido desde el vientre de su madre. Y se le revela en el templo a Zacarías. En el lugar santo. En el lugar santo. Ahora, cuando Jesús nace, se le revela un ángel a los pastores. El ángel no se reveló en el templo. El ángel no se reveló en el reinado. El ángel se reveló a los pastores. Vino de lo más humilde. Y aquí hay una analogía con David. David era un pastor. Dice, cuando a veces tú estás pastoreando, estás en una región afuera de lo que es la ciudad. Ahí pastorean las ovejas. ¿Y quién tiene memoria de un pastor cuando está en la noche? Está descansando, está durmiendo. Ahí están los pastores. Su única protección que ellos tienen en ese momento en contra de las fieras del campo y eso, que ellos tienen que proteger las ovejas. Dice que es la misma presencia de Dios. Ellos se encomiendan a Dios, los pastores, estos que eran judíos, hebreos, se encomendaban a Dios. Una persona que haya tenido que velar en la madrugada sabe lo que es velar en la madrugada, en un espacio abierto. Cuando estás en medio de un campo, un monte, un espacio abierto, en medio de la madrugada, que a veces no ves nada, a veces la noche es tan tupida, es tan oscura que tú no ves nada. Y cada ruido que tú escuchas de un animal caminando en la oscuridad, sí, tú dices, ¿qué es lo que se está acercando a este lugar donde hay como un campamento? Yo tengo cierta experiencia de eso, me tocó muchas veces estar en un monte, en una madrugada, en una selva, en un monte, y yo sabía y sé de lo que estoy hablando. Pero bueno, regresando, se reveló allí a aquellos pastores, no fue a la clase eclesiástica sacerdotal de aquella época, y no fue tampoco a la clase dominante, a la clase que dirigía. Dios, donde hay corrupción, donde hay un alto nivel de corrupción, Él nunca va a manifestarse allí. Él vino a donde está abajo los pobres, a donde no hay esperanza, a donde ya casi hay una esperanza que se disipó, que no hay. Y Él vino allí a traer esperanza. Allí se reveló el ángel y se revelaron los ángeles. Y le dice que vaya a donde nació el Mesías, el Salvador, le revela que está envuelto en pañales, es decir, no está en un trono, no está en el trono de los reyes, y esa revelación no fue dada en el templo, no, está entre pañales en un pesebre, y se le reveló a los pastores, para que fueran allí y fueran allí a adorarle. No, y si vamos a la Biblia, por ejemplo, en Génesis, cuando leemos la historia de José, que dice que trajo a su familia, el primer consejo que le dice José a su familia es: díganle que ustedes son pastores. ¿Por qué?
porque el oficio pastoral, es decir, el oficio de cuidar ovejas, para los egipcios era abominable. Era un oficio lo más bajo que un ser humano podía haber hecho en aquel tiempo. De hecho, si sigue leyendo la Biblia, toda la historia, los pastores eran el nivel más bajo para un oficio. Entonces, el oficio que Dios buscó, a las personas que Dios buscó, fueron las personas que ese oficio más bajo. Por eso Dios exalta al humilde. Dios hace lo pequeño grande. Dios buscó la ciudad más pequeña para engrandecerla con Él. Dios buscó el oficio, de revelar ese oficio a las personas del oficio más pequeño para revelar el nacimiento de Cristo. Dios lo hace todo grande, de lo pequeño. Dios no busca lo grande, busca lo pequeño. Lo humilde, ¿ves? Es algo. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios este estudio. Continuidad. Sí, seguirá. ¿No se queda con deseo de hablar? De que donde se hablar, encontramos el próximo estudio. Pero gracias a Dios ya hoy terminamos este estudio. Si hay alguien que nos quiera despedir en oración, hermano Junior. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar un día más en tu casa y es una gran bendición y un gran privilegio estar en este lugar, Señor, para adorarte, bendecirte, glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que tú bendigas esta palabra y que todas aquellas personas que escuchen a través de los medios de YouTube, Señor, de los canales, Señor, puedan ser bendecidos, puedan ser tocados y edificados, Dios mío. Y que tu palabra pueda llegar a los corazones y producir frutos, Señor, dignos de arrepentimiento y que conozcan que tú eres el Cristo del Hijo del Dios viviente, Señor. Te pedimos que tú bendigas a Pablo y que le des sabiduría, que lo sigas llenando y dotando de tu presencia, Señor, para que cada domingo, Señor, podamos aprender de ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor.